Muy buenos días, iglesia. He escuchado una iglesia muy animada en esta mañana, así que espero que estemos aquí para continuar glorificando el nombre de Dios. Hemos alabado, hemos exaltado su nombre, hemos proclamado, no sé si usted notó en las canciones, si pudo notar que nuestro Dios es soberano, que nuestro Dios tiene el control absoluto de todo, que tiene un plan para sus hijos y que un día Él va a glorificar nuestras vidas y va a glorificar su creación. Todo lo que Dios ha hecho es porque al final todos nosotros, como vimos la semana pasada, incluyendo la tierra, será transformada, será glorificada. Si nuestro propósito es dar gloria a Dios, si usted cree esto, que usted está aquí en la tierra para dar gloria a Dios, usted va a estar de acuerdo conmigo entonces que la meta final de Dios con nosotros es llevarnos a glorificarle, es llevarnos a una transformación conforme a su santa y bendita voluntad. Hermano, estamos terminando este domingo la última porción del capítulo 8 y el último sermón del tramo sobre la santificación. Recuerden que hace ya unas 6 semanas estamos desarrollando todo lo que tiene que ver con el proceso de santificación progresiva en nuestras vidas. Quiero hacer un breve resumen para ubicarnos donde estamos. Iniciamos en el capítulo 6, hablando de que el hecho de que fuéramos salvos por gracia, no sé si usted recuerda, dice que no podíamos nosotros perseverar. Muchas gracias. El apóstol Pablo le decía a la iglesia que perseveraremos, preguntaba Pablo, en el pecado para que abunde la gracia. ¿Usted recuerda esta pregunta? ¿Recuerda este sermón? La gracia no es para perseverar en el pecado. Ese fue nuestro primer sermón, estaba en el capítulo 6, verso 1 al 14. Luego vimos el verso 15 hasta el 23, donde veíamos que la gracia no es una licencia para pecar y presentar nuestro cuerpo al pecado. ¿Okay? Ese fue el segundo sermón que tuvimos mirando en esta porción. La gracia no es para perseverar en el pecado, la gracia no es para presentar nuestro cuerpo al pecado. Vimos luego la analogía del matrimonio, un sermón que generó muchas cosas dentro de la iglesia, ¿verdad? Recuerdan también este sermón hablando del matrimonio y cómo la ley nos somete, nos obliga, pero que muertos ya la ley, entonces estamos vivificados en Cristo en su gracia y que por esto entonces podemos tener la libertad en la gracia de Dios y no estar bajo el yugo de la ley, bajo el yugo de la esclavitud, sino que la gracia nos hace libre y nosotros en este proceso de vivir en santidad tenemos que aprender esto. Vimos también en el capítulo 7, versos 7 al 25, entonces, la batalla que libramos los cristianos. Ustedes recuerdan también eso, hablábamos de la carne y el espíritu. Mirábamos a Pablo presentarse él como ejemplo de la batalla que él tenía, que él estaba librando una situación, porque lo que él quería hacer, él no podía hacerlo, porque en este cuerpo pecador, en este cuerpo todavía que no ha sido glorificado ni redimido, existe entonces una lucha y que no siempre vamos a poder nosotros ganar esta batalla. Pablo estaba presentándose vulnerable ante los lectores de que había una batalla que realmente él podía mirar en sus miembros. Luego de esto, en el capítulo 8, en la primera parte, vimos entonces que Dios proveyó el Espíritu Santo para nosotros, que podemos vivir en victoria, que aunque está esta lucha, que aunque este cuerpo todavía no está cambiado, no está glorificado, Dios ha provisto todo lo que tú y yo necesitamos para vivir en obediencia. Así que el Espíritu Santo muere en nosotros para ayudarnos, para acompañarnos en esta tierra y ayudarnos a vivir una vida de santificación. Por último, la semana pasada, entonces, el apóstol Pablo animaba a los creyentes a mirar la esperanza eterna. Hay una esperanza y tú y yo podemos confiar de que es segura, de que un día
nosotros vamos a ser cambiados, nosotros vamos a ser glorificados y que las aflicciones y los padecimientos de este mundo no serán comparados con la gloria venidera. Que la tierra gemía también y también ella esperaba nuestra glorificación para ella ser también redimida, para ella también ser transformada y glorificada para nuestro Dios. Así que con este panorama rápido de lo que hemos visto en estos últimos 2 capítulos, quiero que cerremos esta mañana mirando entonces cómo el apóstol Pablo va a garantizarnos a nosotros esa esperanza. Esa esperanza que hablábamos la semana pasada, ¿qué tanta garantía nosotros podemos tener de que eso va a ocurrir? Y por eso yo quiero que hablemos en esta mañana sobre el plan de Dios para sus santos. El plan de Dios para sus santos es el tema de esta mañana. Y quiero que me acompañen entonces a Romanos capítulo 8, versos 28 hasta el 39. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también lo predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a lo que justificó, a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni aun su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por darnos el privilegio en esta mañana de abrirla. Y al leer, Señor, tu texto, escuchamos tu voz hablar a nuestras vidas. Gracias por tu mensaje. Gracias por darnos esperanza. Pero sobre todas las cosas, gracias porque guardaste esta esperanza en tu plan, en tus manos. Una garantía de que ciertamente tú has diseñado algo maravilloso para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Ya tú elaboraste el plan, ya tú lo tienes listo para nuestras vidas. Y hoy, Señor, queremos conocer lo que tú nos has revelado a través de tu Espíritu Santo. Prepara nuestros corazones y oro, Señor, por mí, especialmente en esta mañana. Conociendo tú, Señor, que este es un texto difícil de interpretar, que es un texto que atrae posiciones doctrinales. Oro, Señor, para que me dé la sabiduría para comunicar tu verdad. Y sobre todas las cosas, que prepare a tu pueblo, Señor, para escucharte a ti. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, quiero que pensemos un poquito qué Pablo tiene en mente cuando está escribiendo esto. Una de las tareas principales de cualquier predicador, y lo que están estudiando los lunes, hemos hablado varias veces con ustedes, de que cuando predicamos o enseñamos un texto, la tarea
principal de cualquiera que va a enseñar es determinar qué tenía en mente Dios a través del autor de ese libro. ¿Qué Dios quería transmitir a través de Pablo en esta porción? Eso es lo más importante. Y todo el que lee la Biblia y todo el que va a enseñar la palabra, lo primero que tiene que establecer es preguntarse qué Dios quería enseñarnos con esto que el autor está escribiendo. Esa es la meta, ¿ok? Después usted puede determinar lo que usted quiera, pero el objetivo principal de cualquier enseñanza tiene que ser qué Dios quería decirnos, porque es la palabra de Dios. Y yo no puedo ni agregar ni quitar la intención de Dios en un texto. Así que yo voy a pedir sabiduría al Señor, porque como muchos saben, quizás algunos no, pero otros yo sé que la mayoría saben, este es un texto que genera mucha controversia a nivel de las iglesias evangélicas, sobre todo las iglesias bautistas o independientes como nosotros, porque fijan algunas posiciones en relación a puntos que yo entiendo no está tratando aquí, pero queremos ver cómo Pablo en este capítulo 8 está revelando realmente el plan de Dios para nosotros sus hijos, como un sello de que Dios tiene todo bajo control y su plan, hermanos, ha persistido desde siempre para todos aquellos que han sido salvos por su gracia. Efesios 2:8 nos dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don, no por obra, para que nadie se gloríe. Pero el verso 10 dice, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios predestinó, Dios elaboró un plan previo para todos aquellos que han sido salvos por gracia, por medio de la fe. Dios justifica por medio de la fe y a todos los justificados por medio de la fe le ha elaborado un plan para su vida. Eso es lo que está diciendo Efesios 2:8 al 10. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, y Dios tiene un propósito, hacernos hechuras suyas, transformarnos a la imagen de Cristo. ¿Cuál es el propósito final de la vida de los hijos de Cristo, de los hijos de Dios? En Cristo. ¿Cómo termina la historia de la iglesia? ¿Cómo termina la historia de la tierra? Termina con la glorificación. Nosotros vamos a ser glorificados, la tierra va a ser transformada también. ¿Ok? Ese es el fin. Y si yo quiero entender un plan, yo necesito nada más mirar cuál es el objetivo final. ¿Cuál es el objetivo final de la historia? Y eso me va a ayudar a comprender cuál es el propósito de Dios. ¿Por qué Dios ha hecho todo un plan y al final que Él está persiguiendo? Y yo creo que cuando miramos un texto como este, que puede generar situaciones, tenemos que tener una postura correcta. Y quiero rápidamente ir a 1 Corintios capítulo 1, porque en la iglesia de los Corintios también se dio una situación. Yo voy a hacer un pequeño desvío para poner en contexto todo lo que voy a decir más adelante. 1 Corintios capítulo 1. Los hermanos en Corintios también se presentó una situación similar a lo que pasa muchas veces con textos como este. Y es que comenzamos a identificarnos con hombres de Dios, con hombres que Dios ha utilizado en nuestras vidas. 1 Corintios capítulo 1, verso 11 al 13 y el verso 17. Dice Pablo, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Esa es la situación en Corintios. Había un tema y yo soy de los que piensa que mientras nosotros estamos hablando de Cristo y la doctrina apostólica no hay problema.
Pero cuando comenzamos a mencionar nombres de grandes hombres, hombres como estos, como Pablo, como Cefas, siervos del Señor que Dios utilizó en la vida de esta iglesia, y comenzamos a identificarnos con hombres que no son infalibles, sino que todos podemos ser cuestionados o cometer errores. El único infalible es Cristo, y por eso yo creo que Pablo está haciendo un énfasis. Si fuimos bautizados en el nombre de Cristo, dice el verso 17, ya ahí habla del bautismo, que es la discusión con ellos. Dice, pero no me envió, verso 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y esto es sumamente importante. O sea, Dios me mandó a enseñar, a predicar, y no con sabiduría. Yo no necesito mucho entendimiento. No es entendimiento de hombre, no es con conclusión mía personal, dice Pablo, sino el mensaje de Cristo para no ser vana la cruz. Y con esta pequeña discusión en la iglesia de los Corintios, yo quiero dejar algunas cosas claras sobre lo que vamos a hablar. Hermanos, mientras el mensaje de Cristo sea el prioritario y no el de algún hombre, no habrá problema. Yo creo que los textos que tienen dificultades en la iglesia y que traen discusión y divisiones dentro de la iglesia provienen de una interpretación de hombre. Cuando el mensaje es verdadero, es de Cristo, no causa división. No causa división. Incluso si usted se va a otras doctrinas y religiones diferentes a nosotros, como la católica, los mormones, los testigos de Jehová, y usted comienza a hablar de las doctrinas cristiana céntrica en Cristo, en la mayoría de los casos, bueno, mencionó los testigos de Jehová, descarten eso, esos no son cristianos, esos no profesan, eso es una secta, eso no. Pero católicos, pentecostales, adventistas, personas que profesan cierta fe cristiana, estas doctrinas fundamentales de Cristo, la mayoría están de acuerdo. Que es Hijo de Dios, que murió por nosotros. Pero cuando nosotros nos vamos a hombres, cuando nosotros nos vamos a interpretaciones o conclusiones humanas, vienen los problemas. La mayoría de doctrinas y corrientes vienen porque un hombre, un siervo de Dios, una persona que Dios estaba utilizando en algún momento concluyó una idea. Los mormones, los adventistas, los testigos de Jehová, todos provienen de una revelación especial que Dios le dio a Elena White, le dio a Joseph Smith, pero también entre nosotros como cristianos, que Calvino, que Arminio, yo soy calvinista, yo soy arminiano, y entonces ya ahí vienen las brechas doctrinales, porque comenzamos a defender conclusiones humanas, despegando del texto. Lo otro es que cuando el mensaje divide al creyente, es la mayor evidencia de que no estamos predicando el mensaje correcto. Yo considero que cuando hay un tema que trae división, tenemos que detenernos. Hay un problema. ¿Por qué estamos mirando diferente? ¿Por qué estamos mirando diferente el mismo texto? Así que yo creo que cuando pasa eso es porque no estamos enfocados en el mensaje de Cristo, sino en demostrar lo que Pablo dice aquí, la sabiduría que yo poseo sobre un texto. Cuando el mensaje divide es porque comparamos postura de hombres. Y era lo que hacía Corintios. Yo soy de Pablo, yo soy de Gallo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. El enfoque no era Cristo, el enfoque tenía que ver con hombres que Dios estaba utilizando en la vida de la iglesia. Así que, hermanos, debemos de predicar el evangelio de Cristo, porque Cristo vino a salvar a todo el mundo, sin creer no más entendido que los demás. Las cosas que Dios no ha dicho, yo no puedo concluirlas. Solamente podemos concluir lo que Dios ha dicho. Así que regresando a Romanos, y quería poner esto en contexto porque la idea de este sermón no es causar división entre nosotros, no es causar pleito entre nosotros. La idea de este sermón es que nosotros podamos mirar lo que Pablo está diciendo aquí, lo que Dios quería decirle a la iglesia. Cuando hablamos de plan, estamos hablando de una elaboración previa. Toda organización requiere de una planificación. Y la planificación no es más que usted sentarse antes de a organizar todas las cosas que usted necesita. ¿Ok? Eso es todo lo que significa planificación.
contiene el objetivo, la tarea, la responsabilidad, me brinda la claridad de lo que necesito a la hora de ejecutar cualquier cosa que vaya a realizar. Dios es un Dios de orden. Cuando Dios hizo la creación, si usted se fija en la creación, los días, en el orden que Dios creó las cosas, tiene un propósito. ¿Por qué Dios no hizo los peces antes que separar la tierra, el agua y poner las lumbreras? ¿Por qué Dios no hizo la planta el primer día? Y hizo la planta después de separar las aguas de la tierra. Necesitaba la tierra para poner las plantas. Necesitaba las aguas que estuvieran en orden, en los ríos, los mares, el agua tenía que estar organizada para él colocar los peces que iban a colocar en cada una de las porciones del agua. Dios desde el inicio ha mostrado ser un Dios que planifica. Dios creó un plan entonces para todos nosotros, para todos sus hijos, conforme a ¿qué? A su propósito. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, una de las grandes preguntas que siempre surge, ¿por qué Dios, si sabía que ellos iban a pecar, dejó que pecaran? Seguro que en algún momento en su fe usted se lo preguntó. O quizás todavía se lo pregunta. Ven acá, entonces si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué los creó o por qué no intervino antes de pecar y no evitábamos todo este malestar? ¿Por qué? Y ahí concluimos dos cosas. Número uno, Dios tiene control de todas las cosas y el hombre tiene la voluntad de tomar decisiones. Dios se instruyó a Adán, tú no puedes tomar de ese árbol, lo colocó ahí, Adán podía obedecer ese mandato perfectamente, pero ya Dios en su omnisciencia sabía que ellos iban a pecar. Así que Dios crea al hombre y la mujer y con ellos crea un plan de redención de la caída que ellos iban a tener más adelante. Porque Dios es omnisciente y es soberano. Y eso significa que toda la historia de nosotros y todo lo que pasa, Dios tiene total y absoluto control porque Él conoce todo lo que va a pasar. Así que, ¿cuál es el plan de Dios para sus hijos? ¿Cuál es el plan de Dios para aquellos que han sido salvos por gracia? Yo creo que Pablo está revelando el plan aquí. Y quiero que vayamos al texto, verso 28. Yo creo que lo primero que Dios está mostrándonos de su plan es que Dios quiere unirnos a su propósito. Dios quiere unirnos a su propósito. Dice, y sabemos, verso 28 de Romanos capítulo 8, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es, a los que conforme a ¿qué? A su propósito son llamados. Entonces, ¿quiénes son los llamados? Comienza la interrogante. ¿Quiénes son los llamados? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hermanos, todo lo que nos sucede, todas las cosas, cuando usted está en Cristo, le van a ayudar para bien. Aún las pruebas y las dificultades, todo le va a ayudar para bien, porque usted está en la mano de Dios. Y esto tiene un propósito. Eso que usted y yo vemos como algo malo, está alineado a los propósitos de Dios. Es por esto. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Los que han respondido o aceptado el Evangelio y aman a Dios, le va a ayudar a bien todas las cosas. Están dentro de su plan. Este llamado, hermanos, siempre será de manera soberana. Siempre será bajo el control, bajo la autoridad de nuestro Dios. Todos hemos sido llamados bajo el plan de nuestro Dios. Hay que entender esto. Tú y yo, dice Efesios, ¿qué dijo? Que Él nos salvó por gracia, ¿pero para qué? Para hacernos hechura suya y nosotros ejecutar el plan, las obras que Él había prediseñado para nosotros. Ese es el plan. El plan es que todos los que son llamados se adhieran al propósito de Dios. Ningún cristiano debe de estar fuera del propósito de Dios. Porque si usted ha sido salvado para hacer las buenas obras. Ahora bien, la interrogante comienza de una vez aquí.
Porque algunos piensan que los llamados son lo que ya Dios había determinado desde la creación. Y ahí vienen las interrogantes de este texto, que si ya somos salvos antes o si estamos salvos después. Y yo no creo que Dios está tratando de decirnos esto. Yo no creo que Dios está hablando de salvación aquí. Yo no creo que Dios está hablando de justificación aquí. Yo creo que Dios está diciendo que Él tiene control de los llamados, que Él sabe de antemano cómo ocurre el llamado de Dios. Yo tengo evidencia suficiente en la Biblia de que el llamado de Dios puede ser por elección. Elección. Él soberanamente elige a lo que Él quiere usar para su propósito. Yo tengo evidencia de eso. Pablo estaba buscando a Cristo, le predicaron de Cristo, escuchó el evangelio de salvación. ¿Quién eligió a Pablo? Dios. De manera soberana, ¿sí? Los apóstoles. ¿Quién eligió los apóstoles? ¿Buscaron, le predicaron el evangelio? No. ¿Qué estaba haciendo Pedro? ¿Qué estaba haciendo Jacobo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo ellos? Trabajando. Jesús pasó y le dijo, tú, vengan, síganme. ¿Le predicaron el evangelio? No. ¿Lo eligió Dios? Sí. También tengo evidencia suficiente para decir que el mensaje de Dios tiene poder para que el hombre siga a Cristo. Ejemplo, la multitud que seguía a Jesús. Jesús llamó a toda la multitud que le siguiera. Iba Jesús todo el camino, sígueme tú, sígueme tú, sígueme tú, sígueme tú, tú me vas a seguir. Ah, mira, tú eres elegido, 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 tú eres elegido. ¿Eso fue lo que Jesús hizo? No. Jesús comenzó a predicar el reino de Dios. Y comenzó a hacer señales, y comenzó a hacer milagros y a mostrar que Él era el Cristo y que su mensaje era verdadero. Y su mensaje impactó las vidas de esas personas. Y su mensaje hizo que ellos siguieran a Cristo, no por elección, por lo que Pablo dijo en el capítulo 1 de Romanos. ¿Qué dijo Pablo en el capítulo 1? El propósito de esta carta. Verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios ¿para qué? Para salvación a todo qué? A todo el que cree, al judío primeramente y también al griego, a los elegidos y a los esparcidos, a todos. El evangelio tiene poder para salvar. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nicodemo, ¿fue elegido? No. Nicodemo dice, se levantó temprano a la madrugada y él fue donde Cristo a preguntar, ¿quién tú eres? Lo que tú haces y estás haciendo tiene que ser de Dios. Nicodemo fue un discípulo fiel de Cristo después. Así que, hermanos, yo creo que si entendemos que Dios es soberano y que Dios es quien gobierna la creación, es muy osado de nuestra parte, entiendo yo, encasillar a Dios, decir que Dios hace esto así. Si yo encasillo a Dios de que Él obra solo de esta manera, yo tengo un problema de la concepción de lo que significa la soberanía de Dios. Y tengo un problema de quién es Dios, porque Dios actúa en su creación conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos. Y si Dios quiere usarnos para su propósito, Él lo va a hacer en la manera que Él entienda. Hermanos, todos nosotros estamos aquí porque escuchamos el evangelio en algún momento, pero no todos llegamos de esa manera. Algunos de ustedes están aquí porque Dios los trajo por un pie, ¿sí o no? Algunos de ustedes negaban a Dios incluso posiblemente antes de estar en una iglesia. Negaban la existencia de Dios. Rechazaban el evangelio. Y a través de una situación en tu vida difícil, Dios te trajo a sus pies. Tú no estabas buscándolo. No te fueron y te predicaron el evangelio porque tú lo rechazabas. Dios te trajo por una, como dice un buen dominicano, por una pata te trajo a sus caminos. Pero muchos de nosotros, en mi caso, yo fui a un campamento, me predicaron que Cristo era mi Salvador, que yo era un pecador, y reconocí a Jesús como mi Salvador, punto. El evangelio tiene poder para salvación de los pecadores.
Y yo creo que ese es el plan de Dios para los que han sido llamados. Pero una cosa muy interesante, hermanos. Ya sea que Dios te haya elegido, ya sea que haya escuchado el Evangelio, ninguno de los dos grupos se justifica sin fe. ¿Por qué yo entiendo que la justificación no es por elección? Porque aunque Dios te elija, no significa que tú eres salvo. Ejemplo, Judas. ¿Judas fue elegido? ¿Era salvo? No. Elección no significa salvación. ¿Cuántas personas vemos que Dios incluso llama a la iglesia y son usados por la iglesia? Pastores. Tienen propósito. ¿Por qué? No sé. Esta semana, antes de ayer, vimos no sé si usted vio la noticia, una desgracia de un pastor que violaba más de 20 niñas en la propia iglesia. Pastor. Yo me imagino que el día que ese hombre, la iglesia lo presentó como pastor, había una celebración. Este es el elegido de Dios, ese fue el que Dios llamó para dirigirnos como pastor. Pero el propósito no era ese. ¿Fue elegido para salvación o para condenación, como Judas? El que Dios me esté usando ahora, el que Dios me haya elegido, el que Dios quiera usarme para su propósito, no significa que yo estoy justificado. Abraham, ¿qué vimos de Abraham? Pablo dijo en el capítulo 4 que Abraham fue justificado, ¿por qué? Porque era judío, porque era el padre de la fe. Capítulo 4, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Fue elegido Abraham? Sí, pero tuvo que creer. La justificación del pecador no puede ser por elección, no porque Dios no pueda hacerlo, es porque no es su plan. El pecador no se justifica por elección, porque no es el plan de Dios simplemente. El plan de Dios era que la palabra tiene que convencerle, que nosotros tenemos que creer en Jesús como nuestro Salvador. De esta manera es como Dios nos une a su propósito. A los llamados, Dios lo va a usar conforme al propósito que Él tiene. Así que número 1, el plan de Dios es unirnos a su propósito a través de la fe. A través del llamado que Él nos hace a través de su palabra. Número 2, los hijos de Dios son transformados a la imagen de su Hijo. ¿Por qué Dios nos va a unir a su propósito? En su propósito está el proceso de la santificación progresiva y como resultado final la glorificación de nuestras vidas y parecernos más a Cristo. Esto es lo que Pablo está diciendo en el verso 29. Porque a los que antes conoció, también lo predestinó. ¿Para qué? ¿Para ser salvos? No. Para que fuesen hechos conforme a qué? A la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que antes conoció también Él los predestinó, a los salvados están predestinados. ¿Por qué? Volvemos a Efesios. Nos salvó por gracia para hacer las buenas obras que Él preparó de antemano para nosotros. Así que todo salvado que ha creído en Cristo se une al plan de Dios y su propósito para comenzar el proceso de transformación. ¿Para parecernos a quién? A Cristo. ¿Por qué Él nos predestina? ¿Por qué Dios hizo un plan previo para sus hijos? Porque sin el plan previo tú y yo no podemos andar en santidad, en obediencia a Dios para parecernos a Él. Y por eso hay una esperanza. Su plan previo, soberano sobre nosotros.
Los que antes conoció. ¿Qué significa lo que antes conoció? Lo que antes conoció tiene que ver con la omnisciencia de Dios. Dios conoce. Ese es el conocimiento de Dios, que es un conocimiento que va desde la eternidad. Desde el principio hasta el final, Dios conoce a todos aquellos que van a ser salvos. ¿Usted sabía eso? Y así como Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar y elaboró un plan, así mismo Dios ha preparado un plan para todos aquellos que le han conocido. Y la idea es que tú y yo somos salvos por gracia, por medio de la fe, para que nos ocupemos del plan que Él tiene para nosotros. Porque ese es el plan que te va a llevar a parecerte a Cristo. Porque al final, cuando Él venga, lo que Él quiere es terminar la obra en nosotros y glorificarnos en los cielos. Predestinó porque Dios es quien gobierna. El plan lo hizo Él. Eso está prediseñado. Nuestras vidas en Cristo están prediseñadas. Mi mentor, padre espiritual, siempre nos explicaba que la predestinación era una puerta donde de este lado, cuando somos pecadores en Cristo, necesitamos la justificación de Cristo, pero cuando entramos a la justificación y pasamos las puertas de este lado, hay un letrero que dice predestinado. Yo no estoy en contra de la predestinación siempre y cuando se coloque en el lugar correcto. Yo tengo problemas cuando la predestinación me la colocan de este lado de la puerta, para decirme que ya Dios dijo quiénes se iban a salvar. No, Dios sabe quiénes se van a salvar. Y la razón por la que creo esto, hermano, es porque todos somos pecadores, nacemos destituidos de la gloria. No, es así, ¿qué dice la palabra? Por cuanto todos pecaron y están destituidos, muertos, separados de la gloria de Dios. Entonces, si ya Dios me eligió antes de yo nacer y me salvó antes de yo nacer, yo no estoy destituido. Tengo un problema. Entonces, hay un grupo que está destituido y hay otro grupo que no está destituido. Porque lo que Dios determina en su soberanía, yo no puedo cuestionarlo. Yo creo que es cuestión de simplemente aceptar el plan. No porque Dios no pueda hacer esto, estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo que nosotros, como pecadores, ciertamente, nunca vamos a buscar a Dios. No tenemos la capacidad de adquirir la salvación por nuestro propio medio, de buscarlo. Eso no es verdad. Por eso Dios tuvo que proveer un plan para nosotros. Y ese plan incluye la iglesia, incluye a Cristo, el Espíritu Santo. Todo la salvación está en la mano de Dios. Todo. Usted y yo somos salvos porque Dios hizo un plan perfecto para redimirnos siendo pecadores. Ahora, nosotros no somos mejores pecadores que aquellos que se van a condenar. Todos estamos en igual de condición, todos estamos muertos, todos estamos separados. Y así como tú y yo llegamos a Cristo por el poder del Evangelio, escuche bien, la gran comisión es ir y prediquen a todas las naciones. ¿Sabe por qué Cristo mandó a predicar? Porque Pablo dice en el capítulo 1, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación de los pecadores. Yo no voy a predicar porque no sé quiénes son los que están salvados. Porque eso no importa si yo sé o no sé quiénes son los salvados, si ya Dios determinó salvar a alguien. ¿Qué importa que yo sepa quién es salvo o no es salvo? Eso no importa. Si Dios dijo, si yo creo que ya Dios salvó antes de la fundación del mundo, ya que yo sepa o no sepa, eso no es relevante. Porque el soberano Dios lo determinó. Pero yo creo que sí tenemos que predicar. Porque el Evangelio es poder de Dios para todos los pecadores. Y si tú eras pecador, yo era pecador y el Evangelio me convenció de que Cristo es mi Salvador. No por mí, no porque yo hice algo, porque escuché. Es lo que dice la palabra de Dios en Efesios. Vosotros, habiendo escuchado el Evangelio de verdad,
la palabra de verdad. Y por eso es la importancia de nosotros predicar la salvación de manera correcta, porque el mensaje de verdad es el que tiene poder para vivificar al pecador. No cualquier evangelio, yo estoy de acuerdo, pero el evangelio de verdad, hermanos, tiene poder para salvar a los pecadores. Ese es su plan. Él conocía de antemano, Él tenía un plan soberano para convertirnos ¿en quién? A la imagen de Cristo. Fíjense que Pablo lo que está pensando es en esa esperanza que nos acaba de decir, que no importa lo que padezcamos aquí, vale la pena porque lo que viene es glorioso. Y ese es el plan, que nosotros podamos ser transformados a la imagen de Dios. Dios preparó, predestinó para que fuésemos hechos imagen de Cristo. Para que Cristo sea el primogénito entre todos nosotros como hermanos. ¿Es esto lo que está predestinado? La transformación de los hijos de Dios a su imagen. Es lo que puedo mirar aquí. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario este plan en la vida de los hijos de Dios? ¿Por qué es importante que yo me parezca a Cristo y vaya buscando su imagen mientras estoy en la tierra? Verso 30. El plan tiene que ver con glorificarnos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a esto también, ¿qué hizo? Esa es la meta. Esa es la meta. El plan es hacerme a la imagen de Cristo, porque si yo he sido llamado, si he sido adherido a su plan, si yo estoy viviendo en obediencia, un día Dios va a glorificarnos. Pero esta glorificación comienza en nuestra obediencia. Ahora yo tengo que parecerme a Cristo. No es ahora, no es lo que la palabra nos dice, que seamos imitadores de Cristo. Cristiano, no es que nos llamamos. ¿Qué significa cristiano? Ser parecido, ser semejante a Cristo. La glorificación inicia en obediencia, en santificación de mi vida ahora. Ese es el plan. Esto fue lo que Él predestinó para los que han sido llamados, aquellos que han sido justificados. No solamente Él nos llama, sino que Él nos justifica, y siendo perdonados nosotros entonces vamos a estar en un proceso de obediencia y santificación para parecernos a Cristo. El fin, la meta, el plan de Dios culmina con la glorificación de nuestras vidas. A estos también glorificó. Nuestro Dios está trabajando el carácter de sus hijos cada día. Transformarnos a la imagen de Cristo es la gran esperanza, para que nosotros podamos disfrutar aquel día en la presencia del Señor con toda la plenitud y todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Dios tenía un plan previo elaborado. Él pensó en la iglesia en Génesis. Él pensó que Cristo era el mediador perfecto para redimir su creación, para que volviéramos a ser nuevamente, para Él poder tener nuevamente esa relación y ese pueblo de Dios y esa creación perfecta que Él hizo. Cristo era el mediador perfecto. Él lo planificó para que nosotros, su iglesia, luego nos encargáramos de anunciar y predicar al mundo el evangelio y la esperanza de vida eterna. La palabra predestinar no debe de ser una palabra que nos dé miedo decirla. No debe de atemorizar a los hijos de Dios.
Porque tú y yo tenemos que precisamente conocer bien que tú y yo estamos predestinados para hacer las obras de Dios en la tierra. Todo lo contrario, estudia la palabra predestinar, y aunque no hay muchas evidencias, en la palabra de Dios, la palabra predestinar solamente se menciona 5 veces. Y en 3 textos. 2 veces aquí, en Romanos, 2 veces en Efesios capítulo 1 y 1 vez en Corintios 2:7. ¿Qué tienen en común? Anote la cita para que pueda después buscarla. Romanos 8 aquí, en el texto que estamos leyendo, verso 30. Luego en Efesios capítulo 1, léalo completo para que puedas también entender el contexto. Y luego en 1 Corintios capítulo 2, verso 7. ¿Qué tienen en común esos 3 textos? Todos hablan de la glorificación. Los 3 textos, en los 5 textos en la Biblia, que mencionan la palabra predestinar, todos hacen alusión a la gloria venidera. Entonces es muy evidente que en la mente de Pablo y en la mente de Dios, cuando se habla de predestinar, no tiene un enfoque hacia la redención o la justificación. Tiene un enfoque hacia lo que Él preparó de nosotros para la glorificación. Así que tenemos que entender que la palabra aquí nos está dando la claridad de que Él nos llamó a través de la gran comisión. Él nos justificó a través de Cristo y nos va a transformar por medio de la santificación progresiva para glorificarnos. A los que predestinó, a estos llamó. ¿Los llamó a través de qué? De la gran comisión, a través del evangelio. Nos llamó a todos a través de su mensaje. Pero solamente justificó ¿a quiénes? A los que confiaron. El que me llame, el que me seleccione, no significa que soy hijo de Dios, no significa que he sido redimido. Yo tengo que creer como creyó Abraham, yo tengo que creer como creyó Pablo, yo tengo que creer como creyeron los apóstoles. Los apóstoles fueron elegidos, pero en ese momento no eran salvos. Ellos tenían que andar con Cristo y luego llegar a confiar en Cristo como el Salvador. Porque el tema de elección o de predestinación no me está dando ya de antemano el perdón de mis pecados. Tengo que creer en Cristo y la idea es que también yo sea transformado como Cristo. La discusión de este tema de si somos salvos antes de o después de termina de la siguiente manera. Al final, después de usted discutir mucho con cualquier calvinista sobre este tema, va a terminar la conversación de esta manera. ¿Somos salvos por fe? Sí. ¿Somos salvos por gracia? Sí. ¿La vida eterna no se pierde? No. ¿Debemos de predicar el evangelio a todo el mundo? Sí. Ok. Gracias. Y por eso yo creo que es un tema a veces vano. Cuando a mí me hablan, ¿qué tú crees de la predestinación? Yo, no, eso no acaba ya. Yo no le veo relevancia a eso en el evangelio. Yo no le veo relevancia a esa discusión, no le veo ningún sentido tampoco. Porque eso es discutir mucho para después finalizar de acuerdo. Eso es como pelear para después abrazarse de mí juntos, es como el matrimonio. O sea, ¿para qué voy a discutir algo que no tiene, porque no tiene un fundamento realmente bíblico? Yo no puedo decir lo que Dios no ha dicho. Yo no puedo concluir cosas que van a chocar con el mensaje que sí Cristo nos dio. ¿Vale la pena dividirnos por esto? Decía Pablo. ¿Está dividido Cristo? No. Y yo comparto y he disfrutado y de gran bendición ha sido para mí compartir con iglesias calvinistas bautistas porque son tantas las bendiciones que tienen, que podemos compartir como hermanos y que podemos disfrutar en la comunión de la fe, que no podemos dividirnos por cosas, hermanos, que no tienen realmente un fundamento en la Biblia.
Ahora, si es una iglesia que niega a Cristo como Dios, que niega a Cristo como su Salvador, que creen en las obras, que creen que se pierde la salvación, ya eso es otra cosa, ya eso son doctrinas fundamentales. Yo no puedo tener comunión con una iglesia, una religión que afecte los fundamentos de mi fe. No lo puedo tener. Para mí el verso 31 fue el versículo que yo usó en este estudio para traerme luz sobre lo que realmente Pablo estaba diciendo. ¿Qué dice el verso 31? ¿Qué pues diremos a qué? ¿A esto qué? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué vamos a decir de lo que hemos dicho, de la predestinación, de que Dios tiene un plan para nosotros previo y todo lo demás? ¿Qué vamos a decir de esto? ¿Que Cristo murió solamente por alguno? ¿Eso es lo que vamos a concluir? No, porque Pablo no está pensando en justificación para nada aquí. Pablo está pensando en lo que acaba de decir sobre la esperanza. Alentando a la iglesia a confiar en el Evangelio porque había un futuro prometedor para ellos que valía la pena. A pesar de los padecimientos, vale la pena el Evangelio. Vivir en el Espíritu vale la pena porque hay una esperanza gloriosa. Esto es lo que yo pienso que Pablo tiene en su mente cuando está escribiendo estos versículos. Y lo que viene a partir del verso 31 hasta el 39 lo revela, sin forzar el texto. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué? ¿Quién contra nosotros? Ahí está el por qué estoy diciendo esto. ¿Por qué yo estoy diciendo que Dios preparó de antemano, predestinó nuestras vidas? Porque si Él nos ha garantizado, si estamos en Él, ¿quién puede contra nosotros? ¿Qué importa los padecimientos? ¿Qué importa las aflicciones? ¿Qué importa que estemos siendo sacrificados y muertos por el Evangelio? No importa. Dios es con nosotros. Dios es por nosotros. El verso 31 contesta lo anterior dicho para demostrar que Dios eligió ya lo que se salvaría o para aclarar que los padecimientos y las batallas que libramos en este mundo no deben de preocuparnos. ¿Cuál es la intención de lo que él dijo? Y esto deja entonces la cuarta fase del plan de Dios, darnos todas las cosas. ¿Por qué Dios va a transformarnos a imagen de Cristo y va a glorificarnos? Porque nosotros vamos a heredar, somos coherederos. ¿No fue lo que él dijo en el capítulo 8? Verso 16 al 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Eso es lo que Él está pensando en su mente. Somos hijos de Dios y si padecemos como Cristo padeció, vamos a heredar, vamos a ser coherederos de su gracia. Porque Dios tiene el plan de ¿qué? De darnos todo. Y va a transformar nuestras vidas. Y va a darnos su herencia. Dice el verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mire, si el Padre se desprendió de Cristo para morir por nosotros, dice Pablo, ¿qué nos dará? Su Hijo, su único Hijo. La hermana Antonia esta mañana en el tiempo de oración oraba por su hija y expresaba lo difícil que es tener una sola hija y tenerla en una situación de vida o muerte, luchando con una enfermedad. Y en sus palabras yo podía notar lo afligida que ella está con esa situación. Lo mismo pasa con nuestro Padre. Él entregó a su Hijo por nosotros. Y si Él estuvo dispuesto a darnos a su Hijo para morir por nosotros, darnos los cielos, darnos su heredad, una nueva tierra, un nuevo cielo, eso es insignificante. Si a usted le dicen ahora mismo,
¿Lo que tiene en tu cuenta de banco o tu hijo? ¿Tu casa o tu hijo? ¿Tu carro o tu hijo? ¿Usted va a pensarlo? No, porque las cosas nunca tendrán más valor que un hijo. Entonces, si a Dios no le importó darnos a su hijo siendo pecadores, no le va a importar darnos todas las cosas. Los versos 33 al 39 nos arrojan suficiente luz sobre la intención de Pablo, sobre lo que dijo de los escogidos y de los predestinados. Miren qué dice la palabra de Dios. El que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tres cosas, hermanos. ¿Quién nos acusará? ¿Quién nos condenará? ¿Quién nos separará? Esas tres interrogantes nos dan luz sobre lo que Pablo está diciendo sobre la predestinación y la elección. Nos conecta al mensaje de la semana pasada. Hay esperanza a pesar de los padecimientos. ¿Por qué? Porque Cristo es que está en control del juicio futuro. ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios tiene control. Dios es soberano. Tú y yo no tenemos que temer, porque tú y yo no vamos a ser condenados. No podemos ser acusados porque nuestro Señor nos salvó y nos libró precisamente de la acusación eterna. ¿Quién nos acusará? ¿Quién va a acusar a un hijo de Dios? ¿Quién va a acusar a un salvado? Cuando es Dios mismo, el justo, cuando es Dios mismo que hará la justicia. ¿Quién va a condenar? Dice, verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo. Y Cristo dijo que el que está y el que cree en Él no será condenado. ¿No dice Juan 3, 16 al 19 esto? Que el que cree tiene vida eterna y no será condenado, y que la condenación del hombre, ¿cuál es? Que no a qué, no ha creído el evangelio. ¿Por qué la gente se va al infierno? ¿Porque es mala? No. ¿Porque hace cosas malas? No. Las personas no se van a ir y se van a perder eternamente porque hacen cosas malas. Como usted no se va a salvar porque hace cosas buenas. Usted no va al cielo porque es bueno. Usted se condena porque no cree. La condenación es que no creemos. El hombre que no cree en que Cristo es su Salvador y que solamente Él le puede salvar sin las obras, no puede ser salvo. Es salvo el que cree en Cristo como su Salvador. No recibirá condenación, dice la palabra. ¿Quién es el que condenará? Cristo. Él es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién va a salvar y a condenar? Cristo. Condenado el que no creyó, salvado el que creyó. Hay esperanza. ¿Quién nos separará de este amor? El apóstol Pablo menciona aquí, podemos dividirlo en dos esferas: nada terrenal y nada espiritual. ¿Quién nos separará de Dios? Nadie. Ni lo terrenal ni lo espiritual. Mire qué dice el verso 35 al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Ven qué es lo que Pablo está pensando? ¿Por qué Pablo está diciendo estas cosas? Es para que la iglesia no se preocupe
por las tribulaciones. No te preocupes por las tribulaciones, por los problemas, por las aflicciones. No te preocupes. Tú no puedes estar fuera del amor de Dios. Tú estás en Cristo. No te preocupes por estas cosas. No te va a separar la tribulación. No te va a separar la angustia, el dolor, el sufrimiento. No te puedes separar de Cristo. Ninguna aflicción en nuestras vidas, ninguna prueba en tu vida y en mi vida nos puede separar, al menos que nosotros queramos separarnos. No te puedes separar. Si entiendes que en el mundo vas a tener aflicción y que la gloria venidera es mejor que tu dolor, tú no te vas a separar. Cuando estés sufriendo, cuando estés triste, cuando estés angustiado, cuando te sientas perseguido, con hambre, en escasez, en desnudez, en peligro, en espada, dice Pablo, el amor de Cristo tiene que ser suficiente. Lo que Cristo hizo por ti, lo que Cristo hizo por mí, es suficiente para nosotros permanecer y esperar el día de su glorificación. No hay manera de separarnos, hermanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. La iglesia estaba padeció, murió, fueron sacrificados, mártires de la fe. Pero eso no importaba. Porque a pesar de eso, mire qué dice Pablo, verso 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos dicen amén? Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, esta es la esperanza. Ese es el mensaje de esperanza, ese es el mensaje que nos debe aguardar en este mundo lleno de aflicción, de tribulación, de pruebas, de hambre, de escasez, de desnudez. Esa es la esperanza de los hijos de Dios. Que estamos en Cristo y su amor nos sostiene en medio de todas las cosas. Y aún en la muerte. Aún en la muerte. Aún cuando estés a punto de morir, aun cuando mueras, Dios estará ahí contigo, porque ni la muerte te va a poder separar de su amor. No tenemos que tenerle miedo ni a la muerte. No tenemos que angustiarnos porque un día vamos a partir de aquí. Y aquellos en Cristo podemos estar tranquilos, porque estamos en las manos de nuestro Redentor. En Cristo, hermanos, nada nos puede separar. Nada nos puede separar. Quiero terminar esta mañana puntualizando algunas cosas. Número 1, el Evangelio anunciado tiene poder para salvar a todos los pecadores. Esta respuesta al Evangelio está basada absolutamente en su plan. Él proveyó el Salvador perfecto, al Espíritu para convencernos, su palabra para ser anunciada y la iglesia como medio para llevar el mensaje. Dios tiene control de la salvación. Ningún hombre se puede salvar. Su plan salva al pecador. Ese es el plan de Cristo. Él no hizo un plan para salvarnos antes de nacer. Él hizo un plan para salvarnos después de nacido, porque la salvación es por fe. Yo tengo que creer para ser justificado. No puedo estar justificado sin fe. La justificación viene por el plan de Dios
y por esto Él proveyó todo para salvarnos. Es cierto, tú y yo no podemos salvarnos, no tenemos los medios para salvarnos, pero Dios proveyó los medios para que el pecador fuera salvado a través de un Salvador, a través del Espíritu Santo, a través de la palabra y su iglesia. Dios tiene un plan diseñado para todos los creyentes en su iglesia. Procura estar ocupado en tu llamado. Dios tiene un plan predestinado para los salvados. Llevarnos a ser semejante a Cristo hasta el día de la glorificación. Somos más que vencedores en Cristo. Nada ni nadie podrá separarnos de su amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si vamos a defender, hermanos, alguna postura, que sea el mensaje que nos unifica en Cristo.